Bienvenidos a una nueva inmersión en la historia. Hoy nos adentramos en las profundidades de una civilización antigua, una civilización que rivalizó en esplendor con el antiguo Egipto y Mesopotamia. Hablamos de la civilización del Valle del Indo, una cultura fascinante y llena de misterios que vamos a intentar desentrañar. Para ello nos basaremos en el artículo de Wikipedia sobre la civilización del Valle del Indo. Imaginen un territorio que se extiende desde el noreste de Afganistán hasta el noroeste de la India, un territorio surcado por un río imponente, el Indo. Al igual que en Egipto y Mesopotamia, el Indo y sus afluentes fueron la clave para el desarrollo de una civilización. Las inundaciones anuales fertilizaban las tierras, creando una región propicia para la agricultura y la vida. Y precisamente en esa región, en la llanura de Kachi, encontramos las primeras huellas de esta civilización. Grupos de agricultores que se asentaron allí en el séptimo milenio antes de Cristo. Sí, la llanura de Kachi era un lugar ideal. Tenía ríos que la irrigaban y tierras altas para el pastoreo. Un entorno perfecto para que la agricultura echara raíces. Y lo que es más fascinante, estos primeros pobladores ya mostraban un gran ingenio. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, en Mergar se han encontrado restos de casas de adobe, herramientas de hueso, de piedra e incluso hachas pulidas. Herramientas que revelan un dominio de las técnicas básicas de construcción y agricultura. Es decir, estaban sentando las bases para algo más grande. Sin duda. Y con el paso de los siglos, estos asentamientos agrícolas evolucionaron, dando lugar a ciudades fortificadas. Sí, es lo que se conoce como el periodo Harappa temprano. Un nombre que, por supuesto, proviene de Harappa, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la civilización del Indo. Claro. Y a partir de ahí, ¿cómo se desarrolla la civilización? Bueno, hacia el 2700 a Saleh se produce un fenómeno muy interesante. La diversidad regional que existía hasta entonces da paso a una uniformidad cultural en toda la llanura del Indo. Es lo que llamamos el periodo Harappa Maduro. Es decir, toda la región se unifica bajo una misma bandera cultural. Exactamente. Lo cual nos indica que existía una fuerte cohesión social, un intercambio fluido de ideas y conocimientos. Increíble. Y para los 100-400 AC, la civilización del Indo alcanza su máximo esplendor. Ciudades como Mohenjo-Daro y Harappa se alzan como imponentes centros urbanos, albergando a miles de habitantes y rivalizando en complejidad con las grandes ciudades de Egipto y Mesopotamia. Una auténtica maravilla. Y la base de esta prosperidad era una agricultura diversa y muy productiva. Cultivaban trigo, cebada, sésamo, dátiles, melones. Otra gran variedad de productos. Sí, e incluso algodón. De hecho, la civilización del Indo fue una de las primeras en dominar la producción textil de algodón, un legado que, como sabemos, perdura hasta nuestros días en la India. Interesante. Pero no solo eran expertos agricultores, también la ganadería tenía un papel crucial en su economía, ¿no? Por supuesto, criaban asnos, bueyes, ganado con joroba, búfalos, e incluso entrenaban elefantes. Elefantes. Sí, una amplia variedad de animales domesticados que demuestran su capacidad para adaptarse a entorno y aprovechar los recursos disponibles. Es increíble la variedad de recursos que manejaban. Y no podemos olvidar su dominio de la metalurgia. Utilizaban el cobre para fabricar herramientas, armas, utensilios e incluso conocían el bronce, el estaño y el plomo. Un conocimiento técnico muy avanzado para la época. Sin duda. Y su red comercial también era impresionante. No solo comerciaban con productos agrícolas, sino también con metales preciosos, piedras preciosas, herramientas, cerámica. O sea que su economía era bastante compleja. Sí, muy compleja. Y su alcance comercial se extendía hasta Mesopotamia y la península arábiga, lo cual demuestra su gran capacidad para la navegación y su poderío económico. De hecho, los registros sumerios y acadios mencionan el comercio con una región llamada Meluja, que se cree que era la civilización del Indo. Es fascinante imaginar esas rutas comerciales que conectaban culturas tan diferentes en el mundo antiguo. Y lo que es aún más sorprendente, se han encontrado artefactos Harappa en Omán, confirmando la extensión de sus rutas comerciales. Realmente asombroso. Y si hablamos de lo que distinguía a la civilización del Indo, tenemos que hablar de sus ciudades, ¿verdad? Sin duda, auténticas maravillas de planificación urbana, con diseños que aún hoy nos sorprenden. Por ejemplo, ciudades como Mohenjo-Daro y Harappa. Exacto, presentaban una estructura definida, con una ciudadela elevada que albergaba edificios administrativos y religiosos, y una zona residencial más extensa. Y lo más impresionante es que estas ciudades estaban construidas con ladrillos de un tamaño estándar. Sí, lo que indica una planificación centralizada y una producción a gran escala. Y además contaban con sistemas de drenaje y alcantarillado, algo realmente innovador para la época. Es increíble pensar que en aquella época ya se preocupaban por la higiene y la salubridad pública. Imaginen las calles de Mohenjo-Daro o Harappa,
casas con baños privados conectados a una red de desagües, calles anchas y rectas, una organización que denota un nivel de desarrollo urbano sin precedentes en la historia. Totalmente de acuerdo. Pero a pesar de todos estos avances, de la sofisticación de la civilización del Indo, aún hay muchos enigmas que la rodean. ¿No es así? Sí, uno de los mayores misterios es su escritura. ¿A qué te refieres? A que hasta el día de hoy la escritura del Indo no ha sido descifrada. Se ha encontrado numerosos sellos y tableros de arcilla con inscripciones, pero su significado sigue siendo un enigma. Es como si la civilización del Indo nos hubiera dejado un mensaje en una botella, pero no tuviéramos la llave para abrirla. Exactamente. Es una lástima porque nos impide conocer muchos aspectos de su cultura y su historia. Claro. Pero a pesar de no poder leer su escritura, podemos vislumbrar algunos aspectos de su cultura, a través de otros vestigios arqueológicos, ¿no? Sí, por supuesto. Las estatuillas de terracota, los sellos con figuras de animales, los objetos ornamentales, nos ofrecen una ventana a sus creencias, sus valores y su vida cotidiana. Por ejemplo, uno de los hallazgos más intrigantes es el sello del Pashupati, que representa una figura sentada, posiblemente con 3 cabezas, rodeada de animales. Una figura muy interesante, que se cree que podría representar a una deidad o a un chamán, pero su significado exacto sigue siendo objeto de debate entre los expertos. Un enigma más que nos deja la civilización del Indo. Sí, uno de tantos. Porque bueno, a pesar de todos los misterios que aún la envuelven, la civilización del Indo nos ofrece un panorama fascinante de una cultura avanzada, con una organización social compleja y un desarrollo urbano impresionante. Sin duda. Y ahora que ya tenemos una visión general de esta civilización, podemos adentrarnos en algunos aspectos más específicos. Me parece perfecto. Si nos adentramos en la vida cotidiana de la civilización del Indo, podemos fijarnos en sus ciudades. Son un ejemplo excepcional de planificación urbana y organización social. Sí, hemos mencionado antes la estructura de ciudades como Harappa o Mohenjo-Daro, con calles amplias, rectas, dispuestas en una cuadrícula. Exacto. Un diseño que facilita el tránsito y la organización del espacio. Las casas, construidas con ladrillos de tamaño estándar, nos hablan de una producción a gran escala, y de un sistema de medidas y pesos bien establecido. Y lo que más me llama la atención es la presencia de sistemas de drenaje y alcantarillado. Es increíble pensar que ya en aquella época existía una preocupación por la higiene y la salubridad pública. Efectivamente, muchas casas contaban con baños privados conectados a una red de desagües que recorrían las calles. Un avance sin precedentes en otras civilizaciones contemporáneas. Además de las viviendas, las ciudades del Indo también contaban con grandes edificios públicos. ¿No es así? Sí, claro, almacenes, talleres e incluso baños públicos. Edificios que nos dan una idea de la complejidad de su sociedad, la importancia que otorgaban a la vida comunitaria y al bienestar de sus ciudadanos. Y hablando de la vida en comunidad, ¿qué sabemos sobre la organización social de la civilización del Indo? Existía una jerarquía definida. Bueno, aunque no se han encontrado palacios o tumbas reales que indiquen la presencia de un rey o un faraón, hay evidencias de que sí existía una élite gobernante. Por ejemplo, la presencia de sellos con inscripciones y figuras que sugieren la existencia de funcionarios o líderes religiosos. Es decir, que probablemente la sociedad del Indo estuviera organizada en torno a una clase dirigente, que controlaba la economía, la religión y la administración. Exacto. Y el resto de la población se dedicaría a diversas actividades, como la agricultura, la ganadería, la artesanía, el comercio. Así es. La civilización del Indo se caracterizaba por una división del trabajo, lo que permitió el desarrollo de diferentes especializaciones y el florecimiento de una economía compleja. Y hablando de economía, la civilización del Indo se destacó por su activa participación en redes comerciales, que se extendían por gran parte de Asia. Sí, su ubicación estratégica en el Valle del Río Indo les permitía comerciar con regiones tan lejanas como Mesopotamia y la península arábiga. ¿Y qué tipo de productos comerciaban? Intercambiaban productos como metales preciosos, piedras preciosas, textiles, cerámica, productos agrícolas. O sea que su red comercial era bastante extensa. Sí, y las evidencias de estas rutas comerciales las encontramos en los restos arqueológicos de las ciudades del Indo, donde se han encontrado objetos provenientes de diferentes culturas. Es fascinante pensar en la conexión que existía entre estas civilizaciones antiguas, separadas por miles de kilómetros. Sin duda, el comercio desempeñó un papel fundamental en el desarrollo y la prosperidad de la civilización del Indo. Y más allá de su desarrollo económico y urbano, la civilización del Indo también nos ha legado una rica cultura material, llena de simbolismo y misterio. Es cierto, a pesar de que, como hemos dicho, su escritura no ha sido descifrada, podemos vislumbrar algunos aspectos de su cosmovisión, a través de sus sellos, estatuillas, joyas y otros objetos artísticos. Por ejemplo, uno de los elementos más emblemáticos de la cultura del Indo son los sellos.
que se utilizaban para marcar mercancías y documentos. Sí, estos sellos suelen presentar figuras de animales, como toros, elefantes, unicornios y criaturas míticas, lo que sugiere la importancia de la fauna en su sistema de creencias. También se han encontrado sellos con representaciones humanas, como la figura del Pashupati, que algunos interpretan como una deidad o un chamán. Exacto. La figura del Pashupati aparece sentada en posición de yoga, rodeada de animales, lo que ha llevado a algunos estudiosos a considerarlo un antecedente del hinduismo. Es sorprendente pensar que algunos de los elementos culturales de la civilización del Indo podrían haber influido en religiones y prácticas que aún perduran en la India actual. Es una posibilidad fascinante, aunque no podemos afirmarlo con certeza. La civilización del Indo nos ofrece una ventana a un pasado remoto, lleno de conexiones inesperadas. Y hablando de conexiones, no podemos olvidar mencionar la presencia de la figura femenina en la cultura de Indo. Así, se han encontrado numerosas estatuillas de terracota que representan a mujeres, con pechos prominentes y caderas anchas, lo que sugiere un culto a la fertilidad. Esas estatuillas nos muestran una faceta diferente de la civilización del Indo, una que no se limita a su desarrollo urbano y económico, sino que también abarca aspectos relacionados con la espiritualidad y la celebración de la vida. Sí, la presencia de la figura femenina en la cultura del Indo nos recuerda la importancia que las mujeres desempeñaban en la sociedad y en el ámbito religioso. Sin duda, la civilización del Indo nos ofrece un panorama complejo y fascinante, lleno de logros, misterios y conexiones con otras culturas antiguas. Y a pesar de que su declive sigue siendo un enigma, su legado perdura en el subcontinente indio, inspirando a generaciones posteriores. Un legado que nos recuerda la grandeza de las civilizaciones antiguas y la necesidad de aprender de su historia para construir un futuro más sostenible. Y ahora que hemos explorado la vida cotidiana, la cultura y las creencias de la civilización del Indo, podemos adentrarnos en las posibles causas de su misterioso declive. Llegamos a uno de los puntos más intrigantes de esta civilización, su declive, un enigma que ha generado numerosas teorías. Sí, es un misterio que nos cautiva. ¿Qué pudo llevar a una civilización tan avanzada a desaparecer? Una de las hipótesis que se baraja es el cambio climático. ¿En qué sentido? Bueno, algunos estudios sugieren que se produjeron alteraciones en los patrones de lluvias monzónicas, lluvias que eran cruciales para la agricultura del Indo. Esas sequías prolongadas habrían afectado gravemente a su principal fuente de sustento. Claro, una crisis alimentaria habría generado inestabilidad social, migraciones masivas. Exactamente. La disminución de las lluvias habría provocado la desertificación de amplias zonas, impactando en la producción agrícola y debilitando la economía. Y además del cambio climático, se han considerado otros factores. Sí, se ha especulado con la posibilidad de desastres naturales, como inundaciones catastróficas, que podrían haber afectado gravemente a la población. Imaginen la fuerza devastadora de una inundación del Indo, arrasando con ciudades enteras. Un evento así habría tenido consecuencias devastadoras, tanto materiales como psicológicas. Sin duda. Y otra posibilidad que se ha barajado es la llegada de nuevos pueblos a la región. Sí, hay evidencias arqueológicas que sugieren la llegada de pueblos indoeuropeos, conocidos como arios, a la región del Indo. Y su llegada pudo haber desencadenado conflictos o cambios culturales que debilitaron la civilización. Es una posibilidad. Aunque no hay pruebas concluyentes de invasiones violentas, la llegada de nuevas poblaciones pudo haber generado tensiones y transformaciones sociales. Es decir, la civilización del Indo pudo haber sido absorbida o asimilada por otras culturas. Es una hipótesis plausible. El declive de la civilización del Indo pudo haber sido un proceso gradual, marcado por diversos factores, tanto internos como externos. Un declive complejo, con múltiples causas entrelazadas. Y aunque no tengamos una respuesta definitiva, la búsqueda de respuestas nos ayuda a comprender mejor la complejidad de las civilizaciones antiguas. Sí, la civilización del Indo nos deja una lección importante. Incluso las culturas más avanzadas son vulnerables a los cambios ambientales, las migraciones, las transformaciones sociales. Es una reflexión sobre la fragilidad de las civilizaciones humanas y la importancia de comprender los factores que contribuyen a su auge y caída. La civilización del Indo, un enigma que nos invita a reflexionar sobre nuestro propio pasado y a valorar la importancia de preservar nuestro patrimonio cultural. Un legado que nos recuerda la grandeza de las civilizaciones antiguas y la necesidad de aprender de su historia para construir un futuro más sostenible. Y con esta reflexión sobre el declive de la civilización del Indo, concluimos nuestra inmersión en este fascinante capítulo de la historia humana. Esperamos que este viaje a través del tiempo les haya permitido apreciar la complejidad y la riqueza de una civilización que, a pesar de su desaparición, sigue inspirándonos con sus logros y sus misterios,